Me llamo Mercedes Alvarado. Tengo 68 años y he vivido lo suficiente para saber que la intuición de una madre rara vez se equivoca. Soy viuda desde hace 13 años y desde la muerte de mi esposo, Octavio, he puesto todo mi amor y buena parte de mis ahorros en el bienestar de mi único hijo, Álvaro. Él es ingeniero civil, un hombre noble y trabajador, que a sus 33 años decidió casarse con Patricia Ramírez, una joven arquitecta de sonrisa amplia y proyectos deslumbrantes. De entrada me cayó bien. Parecía respetuosa, admiraba el legado de Octavio en la empresa familiar y conocía de memoria las obras que mi marido dejó en la ciudad. La boda fue íntima y emotiva. Lloré de alegría al verla caminar hacia el altar, tomada del brazo de su padre, con aquel vestido perlado que parecía tejido con luz. Durante los primeros meses de matrimonio, todo marchó en armonía. Álvaro y Patricia vivían en un departamento céntrico que yo misma ayudé a remodelar. Almorzábamos juntos cada domingo y en los aniversarios visitábamos la tumba de Octavio para dejarle margaritas frescas. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, empecé a notar pequeños detalles que, al principio, atribuía al estrés laboral, llamadas que ella contestaba en susurros, idas repentinas al baño en medio de la comida familiar. Gastos elevados en tiendas que no parecían de artículos para el hogar. Una tarde, mientras horneaba panqués de plátano en mi cocina, esa cocina que huele a vainilla y a tardes de cuentos, recibí una notificación de mi banco. Una transferencia de 60,000 pesos había salido de la cuenta conjunta que comparto con Álvaro para asuntos de la empresa. No era la primera, pero sí la más alta. Esperé a que llegaran a cenar. Patricia sonreía más de lo habitual. Se sentó a la mesa y empezó a contar anécdotas de su oficina. Cuando Álvaro se levantó para servir más limonada, abrí la conversación. Patricia, ¿necesitabas dinero para algún gasto de la empresa? Hoy vi un retiro grande. Ella dio un respingo casi imperceptible. Ah, sí, suegrita. Compré software de diseño de puentes. Prometo enviarte los comprobantes. Respondió con una espontaneidad que habría convencido a cualquiera, menos a mí. He visto a muchos alumnos improvisar excusas durante mis décadas como profesora de literatura. Los buenos repiten los detalles. Los mentirosos los adornan demasiado. Aquella respuesta tenía purpurina de más. Álvaro regresó con la jarra, ajeno al leve temblor en los dedos de su esposa. A la semana siguiente, Patricia llegó a la comida dominical con los ojos hinchados y un brillo exagerado de felicidad. Alzó la copa antes de sentarse. «Brindemos», exclamó. «¡Voy a ser mamá!». Las palabras se desplegaron en el aire como confeti dorado. Álvaro la abrazó entre risas. Mi hermana Alicia palmoteó emocionada. Yo apreté la servilleta entre los dedos. La sorpresa debería haberme llenado de dicha. He soñado con ser abuela desde que Álvaro cumplió 20, pero algo no encajaba. Patricia había llevado vino tinto a la cena de hace 3 días y bebió 2 copas sin reparo. Ahora afirmaba estar de 8 semanas. Incluso los ginecólogos más laxos recomiendan moderación con el alcohol muy temprano en la gestación. ¿Se habría enterado apenas la víspera? ¿Por qué consumiría vino entonces? Tragué inquietud y brindé como todos, obligándome a sonreír. Más tarde, mientras lavábamos platos, mencioné con cuidado. ¿Ya tienes cita con tu médico? Puedo recomendarte al doctor Herrera. ¿Atendió mi embarazo hace? Bueno, muchos años. Patricia entrecerró los ojos tras la espuma del jabón. Gracias, suegra, pero prefiero un especialista en medicina integrativa. Yo manejo todo online. Me envían vitaminas personalizadas y hago teleconsultas. Lo dijo con tono impostado de experta, como quien cita estudios que nadie puede verificar. Sentí un leve escalofrío. Esa noche, de vuelta a mi habitación, abrí un cuaderno y anoté 3 columnas. Fecha, evento, detalle sospechoso. No quería que la memoria me jugara malas pasadas ni que mis temores se inflaran como panes en horno. Solo constatar hechos. Pasaron 2 semanas. Álvaro dejó de contestar mis mensajes tan rápido,
alegando que Patricia sufría náuseas y necesitaba acompañarla. Cuando finalmente aceptaron venir a cenar, preparé su platillo favorito, lasaña de pollo. Apenas se sentaron, Patricia puso una mano sobre el vientre, que seguía plano, y suspiró, fingiendo mareo. Álvaro me pidió que sirviera algo más ligero, quizá una sopa. Observé cómo ella se excusaba para tomar una llamada. Me acerqué a la puerta del estudio y escuché. Sí, amor, todo en orden. Te transfiero mañana. Mi marido cree que estoy dormida la mitad del tiempo. Risas sofocadas. Claro, bebé, te extraño también. El corazón me golpeó las costillas. Volví a la cocina con impulsos encontrados. Proteger a mi hijo y enfrentar la verdad. Cuando Patricia regresó, la miré fijo. ¿Podemos hablar a solas?, pregunté. Ella alzó una ceja, asintió y me siguió al balcón. Patricia, necesito que seas honesta, empecé, sosteniendo su mirada. Esa llamada, los retiros de dinero, tu embarazo, algo no va bien. Si necesitas ayuda o tienes problemas, dímelo. Sus labios se curvaron en una sonrisa delgada. Mercedes, entiendo que se preocupe, pero está exagerando. Le pido respeto a mi privacidad y a la de su nieto. Usó la palabra nieto como espada y escudo al mismo tiempo. Sentí un pinchazo en el estómago, pero mantuve la cabeza alta. Respeto se gana con confianza, respondí. Si algo no cuadra, investigaré. Álvaro merece claridad. Entonces será cuestión de tiempo para que vea que sus sospechas son infundadas, dijo ella, girando sobre los talones para regresar a la sala. Esa noche, después de que se fueron, llamé a Álvaro. Le conté en detalle mis inquietudes. Hubo un silencio largo. Mamá, sé que quieres protegerme, pero no vuelvas a insinuar cosas sobre mi esposa, murmuró. El embarazo nos tiene sensibles. Hijo, escucha, ¿sabías de los retiros, de las llamadas? Todos los gastos tienen explicación, respondió cortante. Tómate un descanso, por favor. Últimamente todo te parece sospechoso. Aquellas palabras cayeron como piedras. Colgué con manos temblorosas. Pensé en Octavio, en cómo habría manejado la situación. Él era un hombre metódico. Si se rompía un azulejo, revisaba toda la tubería antes de colocarlo de nuevo. No basta con tapar la grieta, decía. Hay que saber de dónde viene la filtración. Entonces supe lo que debía hacer. Al día siguiente busqué en Internet, Detective Privado Ciudad de México, fraudes familiares. Aparecieron nombres dudosos, páginas sin dirección física, hasta que encontré a Investigaciones Taurus, un despacho con licencia, reseñas positivas y la foto de un hombre que me recordó al actor Héctor Bonilla. Rostro franco, bigote pulcro, mirada de quien ha visto demasiado. Marqué el número. Contestó una voz grave. Despacho Taurus, habla Daniel Cruz. Expliqué mi caso en resumen. Me citó a las 4 de la tarde en una oficina discreta, detrás de una florería. Me pidió traer cualquier documento útil. Llegué con mi cuaderno de anotaciones y los estados de cuenta impresos. La oficina olía a café recién molido. Cruz me recibió de pie. Traje gris, sin corbata. Escuchó sin interrumpir, apenas anotando en un bloc. Su nuera maniobra sobre 3 frentes: financiero, emocional y reputacional, concluyó. Si finge embarazo, necesitaremos pruebas médicas falsas, fotografías editadas o citas inexistentes. Lo financiero deja rastro, transferencias, cuentas de terceros. ¿Autoriza seguimiento? Asentí. Firmé contrato, un anticipo del 30% y el resto contra entrega de evidencias. Él alzó la mirada. Esto puede romper su familia. ¿Está dispuesta a asumirlo? Si no lo hago, mi familia se romperá igual, respondí. Prefiero la herida limpia a la infección. Al salir, sentí una mezcla extraña de alivio y culpa. Recordé que cuando Álvaro era niño y corría peligro en el parque, instinto y lógica se unían. Primero lo jalaba a salvo, luego explicaba por qué. Esta vez no había mano que lo jalara. Tocaba tejer la red desde la sombra. 3 días más tarde, Daniel Cruz me llamó. Señora Mercedes, obtuvimos algo. ¿Puede venir? Llegué casi sin aliento.
Me mostró fotos tomadas con teleobjetivo. Patricia saliendo de un edificio, abrazada a un hombre alto, barba cuidada. Llevaba un pañuelo frente al vientre, pero debajo se notaba un cojín de espuma sujeto con una faja. En otra imagen entraba una clínica estética, no ginecológica. Cruz señaló: «Este es Lucas Ferrer, asesor financiero. Trabaja en un banco privado». También rastreamos la cuenta que recibe las transferencias grandes. Está a nombre de Bitácora Inmobiliaria. Empresa de fachada. Él es socio. Las fotos giraban como naipes sobre la mesa. Cada una perforaba mis dudas. ¿Pruebas de que el embarazo es falso?, pregunté. Tenemos un contacto en la clínica estética que confirma. Patricia acudió a un tratamiento de criolipólisis hace 10 días. Incompatible con embarazo. Falta obtener registros de ultrasonidos. Estoy en eso. Sentí como el piso se inclinaba a mis pies. Me aferré al borde de la silla. No estaba loca. Mi intuición olía a verdad. Debatí largamente si hablar con Álvaro ya. Decidí esperar. Necesitaba pruebas irrefutables, pero la tensión me devoraba. Una mañana él llegó sin avisar. Llevaba ojeras profundas. «Mamá, Patricia dice que intentas arruinarnos. ¿Por qué haces esto?». Su voz sonaba quebrada. «Creí que estarías feliz con el nieto». Lo invité a sentarse. Le serví té de hierbabuena. Las manos le temblaban al sostener la taza. «Álvaro, quiero que abras la cuenta conjunta. Mira los últimos movimientos. Tú mismo». Titubeó, sacó el teléfono, entró a la app. Sus cejas se fruncieron al ver los montos. Otro retiro de 80,000 pesos la víspera. Dijo que era para lo del parto en un hospital privado. Balbuceó. No sabía que costaba tanto. Le toqué la mano. «Hijo, pediré algo duro. Permíteme mostrarte un informe que encargué. Entonces me juzgarás». Sacó la mano bruscamente. «¿Un informe? ¿Espiarla? ¿Esto es enfermizo, mamá?». Se levantó y se fue sin dejarme continuar. El portazo resonó en cada cuarto, como un eco de mi propio corazón fracturado. Me dejé caer en el sillón de mimbre que Octavio construyó años atrás. Pensé en detenerlo todo. ¿Qué madre quiere ser la causante del dolor de su hijo? Pero recordé a Patricia, su cojín bajo la blusa, su risa fingida al teléfono, y apreté los ojos con fuerza. La verdad a veces hiere antes de curar. Esa misma noche. Cruz me llamó desde un número oculto. Conseguimos la ecografía que Patricia mostró a su esposo. Es una imagen descargada de Internet, correspondiente a una paciente de Monterrey hace 2 años. Tengo el archivo original y la manipulación en Photoshop. El detective hablaba con calma quirúrgica, pero cada palabra era un bisturí cortando telarañas de engaño. Mañana reúno toda la evidencia y se la entrego. Tendrá fotografías, registros bancarios y un testimonio de la clínica. ¿Está lista?». Respiré profundo. Lista no es la palabra, dispuesta sí. Guardé los documentos en una caja fuerte que antes contenía las joyas de mi bisabuela. Ahora atesoraba verdades peligrosas. Sentí que mi casa, con sus paredes color melocotón y sus lámparas artesanales, se convertía en cuartel de guerra. Al escribir la última entrada en mi cuaderno, concluí: «Mañana enfrentaré a mi hijo con pruebas que desgarrarán su corazón. Pero es mejor un corazón herido que un destino encadenado a la mentira». Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y le permití llorar por primera vez desde que sospeché. Lágrimas densas, silenciosas, de esas que no buscan consuelo sino fuerza. Luego me dormí aferrada a la foto de Octavio, pidiendo que su sabiduría guiara mis pasos. «Mañana», susurré al vacío, «mañana comienza la verdadera batalla». Desperté antes de que el alba pintara las azoteas. El aire de mi habitación estaba denso, como si la noche hubiese conspirado para aplastarme con preguntas. Encendí la lámpara y abrí el cuaderno donde llevaba mi registro. Repasé las últimas líneas. Mañana comienza la verdadera batalla. Hoy era mañana. A las 9 en punto llegué al despacho Taurus.
Daniel Cruz me esperaba con una carpeta negra que abultaba casi tanto como la carpeta nupcial de Álvaro y Patricia. La colocó sobre la mesa con cuidado religioso. Aquí lo tiene, señora Mercedes. 215 páginas entre fotos, estados de cuenta, capturas de pantalla y peritajes. Se inclinó hacia mí. Hay más que un embarazo fingido. Su nuera lleva 2 identidades financieras y un socio sentimental. Pasé las hojas con manos temblorosas. En una de las fotos, Patricia besaba a Lucas Ferrer en la entrada de un hotel boutique. En otra, firmaba un contrato para ceder el 40% de la herencia familiar. Así, en esas palabras, como garantía de una inversión inmobiliaria en Cancún. El contrato estaba fechado 2 semanas antes del anuncio del bebé. ¿Cómo consiguió esos documentos?, pregunté con un hilo de voz. Un informante del registro notarial. Todo es público si sabe dónde buscar, respondió Cruz con una media sonrisa. Me explicó el esquema. Patricia había vaciado poco a poco la cuenta conjunta de Álvaro para depositar en bitácora inmobiliaria, que a su vez transfería el dinero a una firma offshore en Belice. El embarazo era el anzuelo emocional. El objetivo, obligar a Álvaro a poner la casa de mi familia como aval de un préstamo puente. Con eso, Lucas y ella construirían un condominio, venderían las unidades y desaparecerían antes de la fecha de pago. Sentí un vértigo punzante. Octavio construyó aquella casa con sus propias manos. Columnas de cantera rosada, vigas de cedro perfumado. Imaginé a extraños tumbando paredes para convertirla en lobby minimalista. Una náusea me revolvió el estómago. Necesitamos actuar ya, dije. ¿Qué sugiere? 3 pasos. Mostrar a Álvaro lo esencial. Lo de gas podría abrumarlo. Notificar al banco y congelar las cuentas. Conseguir que Patricia firme una admisión o quede grabada confesando. Sin eso, se defenderá alegando que es víctima de un complot de su suegra. Asentí. No había tiempo para dudas. Cada minuto era una oportunidad para que Patricia cerrara el círculo. Esa tarde llamé a Álvaro, con voz deliberadamente serena. Necesito verte a solas. No insistiré más después de hoy. Accedió a venir después del trabajo. Preparé café de olla y puse sobre la mesa la carpeta, marcada con un post-it. Lee antes de hablar. Cuando escuché su coche en la entrada, sentí que mi corazón golpeaba las costillas como un prisionero. Álvaro entró sin saludar. Sus ojos cansados se posaron en la carpeta. Se sentó, la abrió y empezó a leer. Fueron 15 minutos de silencio apenas interrumpidos por el tic-tac del reloj de pared. Lo vi pasar las páginas de las fotos del hotel, luego el contrato ilegal, luego el peritaje de la ecografía falsa. Al llegar al informe bancario, se cubrió la boca con la mano temblorosa. Cerró la carpeta y la empujó como si quemara. ¿Cómo conseguiste esto?, susurró. Contraté a un investigador. Tomé aire. Tuve que hacerlo sola porque no me creíste. Álvaro levantó la mirada, mezcla de incredulidad y dolor. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Que la mujer que amo me usó y que no hay bebé? Lo siento, hijo. Ojalá me equivocara. Se puso de pie, caminó hacia la ventana, se frotó la nuca. Quiero confrontarla yo. Esta noche, decidió. Pero necesito que estés presente. Será en nuestro departamento a las 9. Tráete al detective si hace falta. Llamé a Daniel Cruz. Propuso colocar una microcámara en un jarrón de la sala de Álvaro. Teníamos que captar una confesión espontánea. Acordamos en que entráramos media hora antes. Cuando llegué, el detective ya había instalado la cámara. Un ojo diminuto detrás de unas flores secas. Colocó un segundo micrófono bajo el sofá. Álvaro nos agradeció con un gesto. Estaba pálido, los labios mordidos. Patricia enviaba mensajes. Voy tarde, amor. Tráfico infernal. Cada notificación hacía vibrar la tensión del ambiente.
Cruz se retiró al pasillo, donde monitorearía el audio en su laptop. Yo me senté al lado de mi hijo. Nadie hablaba. El silencio era un animal agasajado. A las 21:16, Patricia abrió la puerta con llave. Llevaba un vestido suelto color coral y la mano posada en el vientre, cojín incluido. Sonrió, pero su gesto se congeló al vernos. ¿Todo bien?, preguntó, quitándose la chaqueta. Álvaro se puso de pie. Le tendió la carpeta. Patricia la abrió, hojeó 2 páginas y palideció. «¿Qué significa esto?», balbuceó. «Significa que expliques», respondió Álvaro, la voz quebrada. «Explícame este contrato. Explícale a mamá ese cojín. Explícanos quién es Lucas Ferrer». Patricia tragó saliva. Algo en sus ojos se endureció. Se enderezó y dejó la carpeta sobre la mesa. «Muy bien», dijo lenta. «Supongo que tu paranoica madre contrató a alguien para espiarme». «No respondas con insultos», intervine. «Respóndele a tu esposo». Ella soltó una risa breve, casi un estallido. «¿Esposo? Ni siquiera me diste la vida que prometiste, Álvaro. Tu empresa está estancada. Tu sueldo no basta para mis proyectos. Sí, quería asegurarme un futuro. ¿Eso es crimen?». El detective, desde el pasillo, me haría luego llegar el audio con cada palabra nítida. «¿Y fingiste un embarazo?». Álvaro apretaba los puños. «¿Jugaste con mis ilusiones?». Patricia se quitó el cojín tóricamente. Lo sacó de la faja y lo dejó caer. El golpe sordo contra el piso fue tan brutal como una bofetada. «Crecerás cuando aceptes que los sueños se negocian», espetó. «Te di la oportunidad de invertir. Con tu apellido y mi visión hubiéramos sido imparables. Pero tu madre», me miró con desprecio, siempre metiendo las narices. Álvaro se llevó las manos a la cabeza. Las lágrimas corrían sin pudor. «Te amé, Patricia». «¿Por qué?». Ella no respondió. Tomó su bolso y se dirigió a la puerta. «No te vayas», dije levantándome. «Aún faltan cuentas que rendir». «No me toques, vieja entrometida», escupió. Entonces sucedió. Álvaro, que nunca alzó la voz a nadie, gritó: «Basta, no vuelvas a dirigirle la palabra a mi madre en ese tono. Y sal de mi casa ahora mismo. Los abogados se encargarán de lo demás». Ella abrió la puerta. En el pasillo estaba Daniel Cruz, grabadora en mano. Patricia le miró con furia. «Esto es ilegal. Los demandaré». «Adelante», respondió él serenamente. «Tengo licencia y autorización del propietario de la vivienda». Patricia salió dando un portazo que rebotó en mis huesos. Yo abracé a Álvaro. Ninguno de los dos habló. Llorar es a veces el único idioma. Cruz nos mostró la grabación. Confesión de fraude, admisión del engaño, insulto y retiro del cojín. Era dinamita legal. Al día siguiente congelamos las cuentas con ayuda del banco. Enviamos el audio y las pruebas a un despacho especializado en delitos patrimoniales. Se levantó una querella penal por fraude y usurpación de identidad financiera. Patricia desapareció de los radares. Lucas Ferrer también. Pero el detective rastreó su tarjeta en Puebla. Compraron boletos de autobús rumbo a Tuxtla. La policía emitió una alerta migratoria. Álvaro se mudó a mi casa. Las primeras semanas fueron un duelo silencioso. Yo hacía chocolate caliente. Él apenas probaba sorbos. Una mañana encontró fuerzas para abrir el closet donde guardaba zapatitos de bebé tejidos por él mismo. Los puso en una caja y me pidió que los donara. Lo hice en secreto, llorando en el coche. Creí que lo peor había pasado, pero Patricia no es mujer que acepte derrota. Un mes después, llegó por correo certificado una demanda por daño moral y espionaje contra mí y contra Daniel Cruz. Alegaba violación de privacidad, difamación y sufrimiento psicológico que provocó aborto espionario. Sí, alegaba que había estado embarazada y lo perdió por el estrés y la persecución. Marta Galindo, la misma abogada que me ayudó en la batalla por la casa de Octavio años atrás, tomó el caso. Brió a leer la demanda.
Necesitará un ultrasonido real para sustentar esto. Y tenemos un peritaje que demuestra falsificación. No te preocupes, Merce. Aún así, el proceso implicaba citaciones y un desgaste emocional nuevo. Patricia jugaba a victimizarse. Sabía usar la compasión pública. Para demostrar nuestra buena fe, organizamos una rueda de prensa discreta en la que Álvaro, no yo, contó la historia con ayuda de su abogado. Mostró contratos, falsos exámenes médicos y la grabación. Los periodistas quedaron pasmados. Algunos titulares leyeron: Arquitecta simula embarazo para fraude millonario. 2 días después, una mujer se presentó voluntariamente ante la fiscalía. Ana Leticia Mercado, enfermera de una clínica privada, admitió haber vendido ecografías a una señora Ramírez a cambio de dinero. Su testimonio hundió la demanda de daño moral. Patricia quedó como prófuga. La Interpol emitió ficha amarilla. En medio del torbellino legal, Álvaro recobró ánimo poco a poco. Me acompañaba al mercado, se hizo socio de un gimnasio, retomó la dirección de la empresa de su padre. Una tarde, colgó en su estudio un letrero que decía: lecciones caras, futuros valiosos. Pero el daño no era solo financiero o mediático. La confianza de mi hijo en sus propios juicios estaba hecha añicos. Una noche lo encontré mirando las luces de la ciudad desde la azotea. ¿Crees que algún día vuelva a amar?, me preguntó. Le tomé la mano. En amor verdadero no duele así, hijo. La herida cicatriza cuando entiendes que quien te hizo daño no definirá tu futuro. Álvaro asintió, con lágrimas contenidas. Daniel Cruz visitó la casa para entregarnos los últimos avances. Había rastreado a Lucas y Patricia hasta Guatemala. Planeaban volar a Panamá con pasaportes falsos. La policía guatemalteca necesitaba una solicitud formal de extradición que ya estaba en curso. Tarde o temprano caerán, aseguró el detective. Pero la justicia verdadera no siempre llega del juzgado. A veces llega de la propia conciencia. Lo miré intrigada. Esa frase resonó más tarde, cuando encontré un correo anónimo en mi bandeja de entrada. Sé que me odias, Mercedes. Todo se complicó, pero te juro que mi hijo sí existía. Nunca sabrás la verdad. P. Le mostré el mensaje a Cruz. Analizó la metadata, enviado desde un cibercafé en Antigua Guatemala. Está intentado reescribir la narrativa para que dudes, explicó. No caiga en eso. Borré el correo. Ya no iba a permitir que Patricia sembrara sombras en un camino que empezaba por fin a clarear. Marta Galindo convocó a una reunión estratégica. Expuso su plan: solicitar orden de embargo preventivo sobre los bienes de Bitácora Inmobiliaria, firmar acuerdo con el banco para revertir la mayoría de las transferencias bajo figura de fraude documentado, presentar querella anexando confesión en audio, testimonio de la enfermera y contratos fraudulentos. El objetivo: procesar a Patricia y Lucas por asociación delictuosa y recuperar la herencia familiar antes de que la empresa offshore convirtiera el dinero en humo. Álvaro escuchó con gesto firme. Al finalizar, dijo: haré lo que sea necesario. Y, mamá, gracias por no rendirte. Mi corazón se expandió. Sentí la presencia de Octavio, orgulloso. Esa noche, por primera vez en meses, pude leer un capítulo entero sin releer las frases. Escogí crimen y castigo, paradójico consuelo. Y subrayé una línea de Sonia. No todos pueden soportar la verdad, Rodia. Me quedé pensando en Patricia. Quizás su verdad era que nunca se sintió amada si no era a través del control. Cerrar el libro fue como cerrar un ciclo. Antes de dormir escribí en mi cuaderno: la investigación destapó más que un fraude. Destapó el miedo de mi hijo a decepcionarme y el mío a no ser escuchada. Mañana se libra la batalla legal. Que la verdad hable por sí misma. Apagué la luz y, en la penumbra, me sorprendí sonriendo. No por la traición, sino por la fortaleza que descubrí detrás de mis canas. El día que pisé por primera vez
la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, comprendí que la justicia no tiene mármol reluciente, ni vitrales solemnes. Huele a papel húmedo, café recalentado y miedo petrificado en los pasillos. Llegamos al amanecer. Marta Galindo, impecable en su traje marfil. Álvaro con el rostro afilado por el insomnio. Daniel Cruz cargando 2 maletines de pruebas y yo con el corazón latiendo en las sienes. Íbamos a presentar la querella penal formal contra Patricia Ramírez y Lucas Ferrer por fraude, falsificación y asociación delictuosa. El agente de Ministerio Público, licenciado Urrutia, hojeó los documentos sin levantar la vista. Cada clic de su bolígrafo era un goteo de destino. Finalmente alzó las cejas. Con esto basta para solicitar orden de aprehensión, dictaminó. Pero si están fuera del país, requeriremos ficha roja de Interpol. Necesito su autorización por escrito. Firmamos. Al estampar mi rúbrica, sentí que los trazos negros hurgaban en la herida, pero también la cauterizaban. 2 días más tarde, el banco convocó a una reunión urgente. En la sala de conferencias nos recibió la gerente de riesgos, Jimena Torres, con semblante grave. Proyectó en pantalla los movimientos de bitácora inmobiliaria. Patricia había intentado transferir $400,000 USD desde Belice a una cuenta en Tallinn. La solicitud quedó bloqueada. Sospecha de lavado. Gracias a la alerta que impusimos. Tenemos 72 horas para ratificar la investigación. De lo contrario, la plataforma internacional liberará los fondos, explicó Jimena. Necesitamos dictamen pericial adicional que vincule los retiros iniciales con delito origen. Marta asintió. Daniel mostró un dossier fresco. Rastreo de IPs, correos cifrados y facturas ficticias de un hospital materno de Tulum. La gerente respiró aliviada. Con esto congelaremos la transferencia. Pero ellos contraatacarán, advirtió. Prepárense para una batalla de abogados extranjeros. La noticia explotó. Pseudoembarazo millonario, arquitecta y banquero prófugos por estafa familiar. Programas de radio me llamaban para dar testimonio exclusivo. Rechacé la mayoría. No quería alimentar el morbo. Sin embargo, acepté una entrevista en el noticiero de la periodista Karina Beltrán, famosa por su rigor. Antes de salir al aire, Karina me tomó las manos. Hay cientos de adultos mayores que confían ciegamente en familia política. Su voz puede salvarles el patrimonio. Asentí y conté, breve, firme, cómo la intuición despreciada se convirtió en investigación y pruebas. Esa misma noche recibí un mensaje anónimo. Aléjate de las cámaras, o tu detective pagará las consecuencias. Se lo mostré a Daniel. Él sonrió con sucinto desprecio. Quien amenaza a distancia ya está perdiendo. Aún así, reforzó la vigilancia. Instaló sensores de movimiento y programó rondas policiales nocturnas. La audiencia de embargo preventivo contra Bitácora se celebró un martes lluvioso. Patricia no compareció. Su abogado, un licenciado Moncada, pidió prórroga alegando complicaciones obstétricas de su representada. El juez, un hombre bajo con gafas bifocales, hojeó nuestro expediente, escuchó el audio del cojín cayendo al suelo y negó la prórroga. Ordenó el embargo de los bienes nacionales de la empresa. Salimos victoriosos, pero la llovizna sabía presagio. Esa noche, Álvaro habló en sueños. No lo dejes ir, el bebé. Lo desperté, le ofrecí agua. Perdóname, murmuró. Todavía me duele la idea de que nunca existió. Le acaricié el cabello como cuando tenía fiebre de niño. No te disculpes por sentir, susurré. Sentir no es culpa. Engañar, sí. 40 días después de la denuncia, a las 4:13 a.m., sonó mi móvil. Era Daniel. Los detuvieron, anunció con voz velada por la adrenalina. Policía Nacional de Guatemala, kilómetro 62 de la carretera a Puerto Barrios. Tenían pasaportes falsos. Salté de la cama. El latido en mi garganta era tambor azteca. Menos de 12 horas después, Marta, Álvaro y yo volábamos rumbo a Ciudad de Guatemala para la audiencia de identificación y traslado.
El gobierno mexicano había emitido orden de extradición express. Durante el vuelo, Álvaro apretaba una fotografía de su boda. La arrugó hasta casi romperla. Luego la alisó sobre la bandeja. «Necesito mirarla a los ojos cuando le mienta al juez», dijo, la voz dura. «Quiero ser testigo del final». No supe qué responder, así que solo tomé su mano. La sala de audiencias de la torre de tribunales era un recinto austero. Patricia lucía demacrada, sin maquillaje, las manos esposadas al frente. Lucas, detrás, mantenía la barbilla en alto con arrogancia temblorosa. Cuando me vio, Patricia desvió la mirada. Cuando vio a Álvaro, susurró algo que no escuché. Que el juez guatemalteco leyó los cargos, describió la solicitud de extradición. Patricia pidió la palabra. «No confío en la justicia mexicana», argumentó. «Soy víctima de persecución de mi suegra, quien controla a todos con su dinero». Un murmullo atravesó la sala. Marta se puso en pie y solicitó autorización para reproducir la grabación. El audio llenó el recinto. «Crecerás cuando aceptes que los sueños se negocian». A cada frase, el rostro de Patricia se descomponía. Luego el juez se vio la voz a Álvaro. Mi hijo se levantó, respiró profundo y habló claro. «Creí en usted, licenciada Ramírez. Pensé que traeríamos vida al mundo. Usted trajo mentira y ambición. Si aquí hay persecución, es la suya contra mi familia. Solicito se haga justicia y responda por miseria que pretendió sembrar». Sus palabras quedaron flotando como puñales de cristal. Patricia se derrumbó, sollozó, balbuceó que su embarazo inició real, pero sufrió un aborto, que Lucas la manipuló. Lucas se encogió, masculló improperios ininteligibles. El juez decretó extradición inmediata. La pareja abordaría vuelo custodiado en 72 horas. De vuelta a la Ciudad de México, sentí la casa más luminosa. Cambié cortinas, tinté la puerta principal de azul turquesa, color de nuevos comienzos, y planté un rosal blanco en el jardín. Álvaro empezó terapia con la psicóloga doctora Loea. Yo retomé mis lecturas públicas en la biblioteca local y compartí mi experiencia con grupos de adultos mayores. El banco, amparado por la orden judicial, restituyó 80% de los fondos. El resto lo reembolsaría tras la subasta de propiedades de Bitácora. Legalmente estábamos protegidos. No obstante, había heridas internas que sangraban cuando menos lo esperábamos. Un anuncio de pañales en la televisión, el olor a perfume que Patricia usaba, el eco de risas infantiles en la calle. Una mañana, mientras doblaba ropa, encontré un oso de peluche que Álvaro había comprado. Lo sostuve largo rato. Luego lo coloqué en una caja con la etiqueta Futuro. Creí que todo estaba dicho hasta que, a mediados de octubre, llegó un sobre amarillo sin remitente. Dentro había una carta escrita a mano. «Mercedes, acepto mi condena, pero no permitiré que me pinten como monstruo. Amé a Álvaro a mi manera, pero el miedo a la ruina me cegó. Lucas me prometió libertad financiera. Yo veía deudas por todos lados. Fingí el embarazo y caí en un laberinto sin salida. Cuidé a Álvaro. Él es mejor de lo que imagina. Lo siento, Patricia». Le mostré la carta a Álvaro. La leyó sin lágrimas, solo con una tristeza serena. «No sé si es remordimiento real o estrategia legal», dijo, «pero necesito cerrar este capítulo». Propuso quemar la carta juntos en el brasero del patio. Cuando las llamas la devoraron, un olor a tinta y papel viejo se elevó al cielo como humo de secretos entregados. La audiencia de vinculación a proceso en México fue pública. Patricia, traje gris, esposas discretas, se declaró culpable con atenuantes. Lucas intentó negociar cooperación para reducir sentencia. Entregó claves de cuentas offshore. Aún así, el juez impuso prisión preventiva. Marta susurró que, de demostrarse lavado y falsificación, podrían enfrentar de 10 a 15 años. Durante un receso, Patricia pidió hablar conmigo.
Los guardias no lo permitieron, pero sus labios articularon algo. Gracias por salvarlo. No supe si era cinismo o arrepentimiento, pero decidí creer en lo segundo. Creer me hacía dormir mejor. Con la herencia a salvo, Álvaro decidió crear un fondo de becas para jóvenes arquitectas sin recursos. Lo llamó Proyecto Luz, en alusión a los planos que Patricia solía dibujar. Prefiero transformar dolor en oportunidades, explicó. Daniel Cruz se convirtió en consultor de la Fundación Raíces. Juntos dimos talleres sobre prevención de fraude. Descubrí que explicar mi historia era doloroso y sanador a la vez. Cada anciano que se me acercaba con ojos húmedos me recordaba que la vergüenza se va cuando la verdad se comparte. Una tarde, al ordenar la bodega, hallé entre viejas carpetas el testamento de Octavio. Él había escrito: el valor real no está en la tierra que dejo, sino en que la mantengan unida. Rompí en llanto, pero esta vez de gratitud. Nuestra unión había sido puesta a prueba y había resistido. El juicio continuaría largos meses, pero la etapa más oscura quedaba atrás. El primer amanecer de noviembre, me senté en la azotea con una taza de café. El cielo tenía un tinte rosado que me recordó los pilares de cantera de nuestra casa. Álvaro se unió con pan dulce y entre bocados me dijo algo que congeló el momento. ¿Sabes, mamá? Hay gente que pasa la vida entera sin notar las mentiras que le roban el alma. Yo tuve suerte de que tú no callaras. Apoyé la cabeza en su hombro y sonreí. El sol trepaba sobre los techos de zinc, dorando las antenas y las cuerdas de tendederos como si fueran música silenciosa. Sentí, por primera vez, que la oscuridad había perdido su derecho de admisión en nuestro hogar. Guardé silencio largo. Luego murmuré: las raíces profundas no ceden al viento, y cuando llega la tormenta, aprenden a bailar. El invierno se instaló sobre la Ciudad de México, con un frío que calaba los huesos y un viento constante que golpeaba las ventanas como si quisiera entrar a olfatear nuestros temores. El proceso penal contra Patricia Ramírez y Lucas Ferrer avanzaba en la antesala del juicio oral. Cada audiencia era un recordatorio de que las mentiras no desaparecen, se metabolizan en consecuencias. Sin embargo, la calma que seguía a cada victoria judicial era apenas una tregua. La batalla más ardua, la de las emociones, seguía librándose en el silencio de nuestras habitaciones. El despacho Moncada y Asociados, famoso por torcer vacíos legales, asumió la representación de Patricia. Presentaron una estrategia agresiva. Solicitaron que los audios se invalidaran por intercepción ilícita y que la confesión grabada se considerara producto de coerción emocional bajo vigilancia armada. Argumentaban que mi presencia y la de Daniel Cruz, detective armado, constituían presión psicológica. Marta respondió con la sangre fría de una cirujana. Exhibió el permiso de Álvaro como propietario, la licencia federal de Daniel, y subrayó que la ley de Ciudad de México admite grabación consentida por uno de los interlocutores. Además, aportó el testimonio del técnico de sonido que autenticaba la cadena de custodia de los archivos. El juez desechó la moción, pero Moncada apeló de inmediato. No pretende ganar, explicó Marta. Pretende cansarnos y desalentar al Ministerio Público. La fatiga es un arma. Álvaro apretó los dientes. Yo, por primera vez, sentí un asomo de duda. ¿Seríamos capaces de resistir tantos embates? En medio del laberinto legal, la vida seguía. A finales de enero, recibí la visita de Nora, la prima segunda de Patricia. Traía una caja de cartón y un rostro ajado por la culpa. Quiero ayudar a que todo esto termine, dijo sin preámbulos. Patricia me pidió ocultar estos documentos antes de huir. Dentro de la caja había recibos de depósitos en efectivo, contratos de compraventa, con firmas falsificadas y, para mi sorpresa,
Un pequeño álbum de ultrasonidos verdaderos fechados 3 años atrás. Nora explicó que Patricia había sufrido un aborto espontáneo largo antes de conocer a Álvaro. Guardaba esas imágenes como reliquias y, según Nora, las usaba para desbordar compasión cuando le convenía. Sentí un golpe en el pecho. Aquella mujer era un caleidoscopio de dolor y manipulación. Marta recibió la caja como quien recoge dinamita. Los papeles podían reforzar los cargos de falsificación y ofrecer un atisbo de contexto psicológico. Aún así, la pregunta flotaba: ¿cuánta misericordia cabe ante un crimen tan calculado? Lucas Ferrer, quizá viendo su horizonte nublarse, solicitó criterio de oportunidad. Ofrecía cooperar con la fiscalía a cambio de reducción de pena. Para ello, declaró, necesitaba realizar un careo directo con Álvaro y conmigo. Marta lo vio con recelo, pero el Ministerio Público aceptó. La información sobre la red offshore era esencial para repatriar el dinero restante. El careo se fijó para la primera semana de febrero. Aunque Daniel insistió en que aquel encuentro era seguro, yo no logré pegar ojo la noche anterior. Cuando llegó la hora, Lucas entró a la sala con un impecable traje negro, las manos esposadas y una sonrisa tenue, como si la cárcel fuera un malentendido pasajero. «Señora Mercedes», dijo, mirándome a los ojos, «lamento el dolor que le causamos. Patricia, ella solo buscaba estabilidad. Yo proporcioné los mecanismos. Admito la culpa». Su voz era tersa, modulada, de vendedor experimentado. Luego se dirigió a Álvaro. «Tú eras la garantía emocional. Queríamos la avalancha de inversiones que seguirían cuando tu patrimonio entrara al negocio. Los bancos confían en las familias tradicionales. Patricia ofrecía tu apellido. Yo, la estructura financiera». Álvaro lo escuchaba con el rostro pétreo. Preguntó algo que me heló. «¿Alguna vez creyeron sostener la farsa del embarazo por 9 meses? Lucas suspiró, quizá calibrando la respuesta. «Planeábamos un aborto a los 4. Eso proveería lástima pública y te mantendría cariñoso. Después vendría un periodo de duelo y el foco se movería a las inversiones». El silencio que siguió parecía capaz de quebrar paredes. Sentí a mi hijo temblar. Posé mi mano sobre la suya. Lucas continuó, pero ella empezó a pegarse a la idea de ser madre. A veces lloraba al ver ropa de bebé. Yo, bajó la mirada. Nunca quise lastimarla así. Su confesión desgarró, paradójicamente, la imagen de Patricia como villana absoluta. Allí había un residuo de vulnerabilidad pervertida por la ambición. El Ministerio Público registró cada palabra. A cambio, Lucas obtuvo la promesa de una pena reducida, siempre y cuando entregara contraseñas y fondos. La noche posterior al careo, Álvaro se derrumbó. Lo encontré en el estudio, con las manos aferradas a la caja de ultrasonidos antiguos. ¿Y si de verdad lamenta haber perdido un bebé?, sollozó. ¿Y si su dolor fue real? ¿Y sus decisiones desesperadas? No abracé. La complejidad moral pesaba más que cualquier carpeta judicial. ¿Puede el dolor justificar el daño? Recordé la carta de Octavio sobre la tierra unida por valores, y comprendí que la justicia debe ser firme, pero la compasión posible. Al día siguiente, Álvaro pidió asistir a la siguiente audiencia no como acusador, sino como observador. Necesitaba mirar la totalidad de la tragedia para perdonarse. No tardó en llegar la respuesta de la defensa. Presentaron un dictamen psiquiátrico que proclamaba a Patricia incapaz de discernir plenamente, debido a trastorno de estrés postraumático por un aborto anterior. Solicitaban que se le permitiera tratamiento ambulatorio y la transferirían a una clínica psiquiátrica privada en lugar de prisión preventiva. Marta contraatacó con su propio peritaje, elaborado por la prestigiosa doctora Geraldine Tapia, quien concluyó que, si bien Patricia presentaba rasgos ansiosos, era plenamente consciente de la ilicitud de sus actos.
y había planificado cada paso con alta funcionalidad ejecutiva. La audiencia se tensó. El fiscal proyectó la fotografía del cojín frente al juez y dijo: «Esto no es fruto de un brote psicótico, ni de una confusión dolorosa. Es un simulacro manufacturado». Patricia, tras el cristal del área de detenidos, lloraba sin lágrimas. Su máscara de acero se resquebrajaba, pero seguía firme la estrategia: victimizarse para atenuar castigo. El juez decidió: clínica pública dentro del sistema penitenciario para evaluación de salud mental, no clínica privada. Aplauso silencioso de nuestro lado. La tormenta judicial rugía, la vida pedía continuidad. La Fundación Raíces lanzó su primer taller presencial: revisar antes de firmar. Invitamos a decenas de adultos mayores. Yo compartí mi historia, temblando al inicio. Luego mi voz se envalentonó. Al final, un anciano me estrechó la mano. «Gracias, señora. Iba a hipotecar mi casa para un sobrino inversionista. Hoy mismo lo cancelo». Ese agradecimiento valía cada noche de insomnio. Por la misma época, Álvaro inauguró la primera beca Proyecto Luz en la universidad pública. La destinataria fue Carla Montes, estudiante de arquitectura, que lloró al escuchar la historia detrás del fondo. «Prometo honrar su confianza», dijo, y Álvaro sonrió, con un orgullo que hacía meses no le veía. Moncada no se rendía. En marzo intentó introducir una pericia forense que demostraba que la voz en la grabación podía haber sido sintetizada con IA. La idea era arrojar dudas sobre la autenticidad del audio. Daniel Cruz y su experto desmontaron el argumento en media hora, presentando los metadatos originales, firmados digitalmente, antes de que existieran los generadores de voz usados como referencia. El juez tachó la prueba de inútil y dilatoria. Sin embargo, cada argucia consumía energía. Marta nos convocó. «Tenemos la verdad. Pero no subestimen a quien lucha por su libertad. Resistan. Estamos a 3 meses del juicio oral. Después vendrá la sentencia». Sentir un cronograma fue alivio y espada. Nos acercábamos al final, pero los golpes podrían intensificarse. La defensa de Patricia contrató a un publirelacionista. Filtró a ciertos medios que la suegra millonaria perseguía a una nuera humilde que solo quería subsistir. En redes circulaba el hashtag Justicia para Patricia, acompañado de imágenes retocadas donde aparecía con vientre abultado y ojos suplicantes. Karina Beltrán, la periodista, me llamó. «Doña Mercedes, ¿quieren ganar la opinión pública? ¿Desea responder?» Pensé en mi privacidad, en el precio emocional de volver al foco. Terminamos acordando una entrevista compartida. Álvaro, Daniel Cruz y yo mostraríamos documentos en horario estelar. La transmisión tuvo más de 1 millón de vistas. La balanza mediática volvió a nivelarse. Pero descubrí algo importante. La empatía digital es volátil. Un día eres víctima, al siguiente, verdugo. Aprendí a no beber de ese pozo. A mediados de abril, Lucas Ferrer se les moronó. Su abogado informó que aceptaría culpabilidad plena y que entregaría el 100% de sus bienes, incluso una casa que estaba a nombre de su madre, para resarcir a Álvaro. Temía una condena larga y prefería colaborar. Su declaración implicaba a Patricia como mente maestra. Moncada se vio obligado a replantear toda la defensa. Solicitó larga suspensión, pero el juez otorgó solo 10 días. En el pasillo, Lucas me miró con ojos opacos. «No supe parar a tiempo», susurró. «Ojalá su hijo pueda perdonar. Algún día». No respondí. Empatía o no, mis prioridades eran Álvaro y la justicia. Con el cierre de instrucción, el caso pasó a la etapa de preparación de juicio oral. Vendrían testigos, exhibición de pruebas y finalmente la sentencia. Marta se sentó conmigo y con Álvaro, la noche previa a su testimonio principal. «Mañana hablen con claridad», nos dijo.
El tribunal valora la coherencia y la dignidad. No busquen venganza en el estrado. Busquen verdad. Esa noche soñé con Octavio. Él me entregaba un ramo de azucenas y decía: lo que siembras en verdad, florece en paz. Desperté con lágrimas, pero también con el peso de ironía. La redención cuesta caro, pero vale cada peso. Nunca pensé que el Palacio de Justicia se convirtiera en escenario de mis días, pero aquel lunes de mayo, el primero del juicio oral, comprendí que para cerrar un capítulo escrito con mentiras, era necesario leerlo ante todos, en voz alta y sin titubeos. El tribunal colegiado estaba integrado por 3 jueces: la magistrada Camargo, de mirada centellante; el magistrado Beltrán, de bigote espeso; y la magistrada Soto, serena como mármol. Frente a ellos, la mesa de la fiscalía relucía con carpetas anilladas. A la derecha, la defensa de Patricia, liderada por el implacable licenciado Moncada. A la izquierda, nosotros. Marta Galindo como abogada principal, Álvaro con el semblante cincelado por las noches en vela, y yo, Mercedes Alvarado, lista para contar la historia que nunca quise escribir. La fiscalía expuso su teoría del caso en un discurso que se sintió como cuchillo sobre seda. Patricia Ramírez, aprovechando la confianza familiar y valiéndose de un falso embarazo, desvió 8,3 millones de pesos hacia una empresa fachada, lavó fondos en paraísos fiscales y planeó hipotecar la casa histórica de los Alvarado. Lucas Ferrer, cómplice financiero, diseñó la estructura offshore. Los delitos: fraude equiparado, falsificación de documentos, asociación delictuosa y lavado de dinero. La defensa contestó con filo: mi representada es víctima de explotación emocional, presión indebida y espionaje ilegal. Aseguraron que Patricia sufría depresión postaborto, que jamás firmó hipotecar la casa y que las grabaciones de audio eran instrumento de manipulación cinematográfica, orquestado por mí, suegra adinerada acostumbrada a controlar. Tragué saliva. La batalla final había comenzado. Los primeros en declarar fueron los peritos informáticos. Demostraron la autenticidad de nuestra grabación. Metadatos intactos, huella digital previa a cualquier software de clonación de voz. Moncada intentó rebatir con tecnicismos, pero la magistrada Soto lo frenó. Licenciado, el tribunal no vulnera su derecho de defensa, pero no tolerará especulación sin base científica. Marta esbozó una sonrisa discreta. Después subió Jimena Torres, la gerente de riesgos del banco. Explicó los retiros escalonados, la triangulación con bitácora inmobiliaria y la tentativa de transferencia a Tallin. Exhibió pantallazos con fechas y horas. El jurado tomó notas frenéticamente. Llegó el turno de Lucas Ferrer. Esposado, aceptó culpabilidad plena y describió paso a paso la trama. Los instructivos de Patricia para fingir náuseas, el cojín, la selección de ultrasonidos descargados, cómo convencieron a la enfermera para imprimirlos en sobre con logo real. Entregó claves de 2 bóvedas en Belice. Su voz, segura en apariencia, se quebró al final. Me sedujo la ambición. No me di cuenta de dónde estaba la línea. Cuando mencionaron mi nombre, el pulso me retumbó en los oídos. Caminé al estrado. Juré decir la verdad y me acomodé el chal. ¿Por qué contrató a un detective?, preguntó la fiscal. Expliqué. Los retiros inexplicables. El vino tinto 3 días antes del anuncio. La llamada susurrada que oí detrás de la puerta. Conté cada sospecha, cada noche de insomnio, cada portarretrato al que pedí consejo. Hablé de mi miedo a perder no solo la casa, sino la historia de mis padres. Mientras hablaba, evité mirar a Patricia. Temía que su rostro me distrajera de la misión. Narrar hechos, no emociones desbordadas. Concluí. Yo era la paranoica.
pero sin paranoia no hay instinto de supervivencia. Moncada se levantó para contrainterrogar. ¿Es cierto que usted nunca aprobó el matrimonio? Disparó. Es falso, respondí. Estuve feliz en la boda. Regalé la remodelación de su departamento y preparaba su cena favorita cada domingo. ¿Tuvo celos de perder la atención de su hijo? Insistió. Respiré hondo. No celos, temor de perderlo en una mentira. Y hoy sé que mi temor estaba justificado. La magistrada Camargo pidió al abogado pasar a otro punto. Moncada volvió a su asiento, frustrado. Álvaro subió con paso firme. Su voz vibró sin temblar. Confiaba en mi esposa. Sus ideas de negocio sonaban visionarias. Pensé que nuestra vida sería un proyecto conjunto. Pero su engaño me confrontó con mis fallas. Ignoré señales. Menosprecié la sabiduría de mi madre. Moncada se levantó. Señor Alvarado, ¿sentía presión por su madre para desconfiar? Sentía amor, corrigió Álvaro. Y el amor auténtico a veces contradice. Me salvó de hipotecar mi futuro y el legado de mi padre. Silencio. Las palabras flotaron como pluma a plomo. Cuarto día de juicio. Patricia, pálida y con el cabello recogido en un chongo austero, se levantó. Moncada sugirió reservar el derecho a declarar, pero ella sorprendió. Quería hablar. Señores del tribunal, empezó. Voz frágil. No negaré la evidencia. Inventé un embarazo y desvié dinero. No para lujos, temía caer en pobreza. Desde que perdí un bebé años atrás, cada proyecto fallido reforzaba mi miedo de quedar sin nada. Lucas me ofreció seguridad financiera. Perdí el control. Siento haber dañado a Álvaro y a su familia. Giró hacia nosotros. Mercedes, sé que no merezco tu perdón. Quisiera devolver el tiempo. Lo siento. Escuché murmullos en la sala. Sus palabras eran confesión y estrategia. Buscaba conmover para atenuar pena. Aún así, algo en su tono traía un rastro de verdadero arrepentimiento. El fiscal preguntó, ¿por qué continuó con la farsa después de vaciar cuentas? Patricia bajó la vista. Porque mentir es un laberinto que se hace más alto con cada paso. No supe cómo salir. El interrogatorio terminó. El relato quedó colgado como ropa en línea, bajo el escrutinio de todos. 3 días de exposiciones, evidencias duplicadas, argumentos cruzados. El tribunal anunció receso para deliberar. Fueron 4 horas eternas. Recé en silencio a Octavio, a mis antepasados, a la lucidez del mundo. Cuando regresaron, la magistrada Camargo leyó. Por unanimidad, este tribunal declara a la acusada Patricia Ramírez culpable de fraude equiparado, falsificación y lavado de dinero. Al acusado Lucas Ferrer, culpable de lavado y asociación delictuosa. Se impone a la señora Ramírez 12 años de prisión, multa equivalente a los daños y la obligación de restitución total. Al señor Ferrer, 7 años, reductibles a 5 por colaboración eficaz. Un murmullo se alzó. Yo sentí calor en las mejillas, no de rencor, sino de alivio. La magistrada agregó, se reconoce la colaboración del detective Daniel Cruz, de la víctima directa Álvaro Alvarado y de la denunciante Mercedes Alvarado, cuyo proceder permitió salvaguardar patrimonio histórico. Se ordena la repatriación de fondos y la inscripción de la sentencia en el Registro Público de Comercio. Golpeó el mazo. El telón de la tragedia familiar caía por fin. Salimos al exterior. El cielo de mayo brillaba límpido. La prensa nos rodeó. Karina Beltrán preguntó, «Doña Mercedes, ¿se siente satisfecha?» Pensé antes de responder. La justicia no borra el dolor, pero impide que se repita. Si mi historia ayuda a otros, habrá valido la pena. Álvaro a mi lado añadió, no hay triunfo, hay aprendizaje. Y el aprendizaje ahora se transforma en oportunidades para otros. Los meses siguientes fueron extraños. Ausencia de audiencias, ausencia de miedo. La Fundación Raíces duplicó donantes.
Carla Montes, la becada, ganó un concurso estudiantil con un proyecto de vivienda digna. Daniel Cruz dio charlas sobre fraudes familiares con la Procuraduría. Marta recibió invitación para integrarse a un comité de reformas notariales. En agosto celebramos la restitución total de los fondos. Álvaro decidió destinar el 20% a renovar escuelas de su barrio. Durante la inauguración de la primera biblioteca renovada, me acercó un niño y me regaló un dibujo, un árbol grande con raíces enormes y hojas en forma de corazones. Se me humedecieron los ojos. Guardé el dibujo en mi cuaderno de notas, junto a la primera lista de detalles sospechosos. Un día, al revisar correspondencia institucional de la Fundación, encontré una carta del Penal Femenil de Santa Marta. Era de Patricia. Decía: he empezado terapia. Descubrí que fingir fortaleza fue mi debilidad. Sueño con estudiar psicología cuando salga y ayudar a mujeres que, como yo, confunden amor con miedo. Gracias por no destruirme con odio. La releí varias veces. No respondí de inmediato. Esperé a sentir certeza de que el perdón no me haría rehén. Un mes después le escribí: Patricia, acepto tu disculpa no para absolverte. Esa labor es de la justicia, sino para liberarte y liberarme del pasado. Que encuentres propósito verdadero tras los muros. Mercedes. Al sellar el sobre, sentí la ligereza de un globo soltado al viento. Un año exacto después del juicio, la Casa Colonial amaneció con músicos de cuerdas. Celebrábamos la primera generación de beneficiarios de la beca Proyecto Luz. En el patio colgaban fotografías de Octavio, mis padres y nuevos rostros, los estudiantes. Álvaro me tomó de la mano y anunció que adoptaría a un niño de un orfanato local. Mis ojos se inundaron. La familia renacía de la ceniza de una mentira. Al caer la tarde subí sola a la azotea. Las bugambilias cubrían el barandal. El sol teñía de oro los edificios y la ciudad parecía contener el aliento. Recordé cada paso, la firma fatal del cojín, las noches de cuaderno en mano, el detective en el pasillo, las lágrimas de mi hijo, el mazo del juez. Todo confluyó en ese instante de paz. Cerré los ojos y pronuncié, apenas en susurro: las raíces profundas no temen al viento. Y hoy por fin huelen a primavera. Al abrir los ojos comprendí que el telón había caído, sí, pero detrás de él se alzaba un escenario nuevo, uno donde la verdad, dolorosa, robusta, sostenía columnas más fuertes que la mentira. Y mientras el viento me despeinaba canas y penas, sonreí al horizonte. No hay tormenta que arranque un árbol que aprendió a bailar. Y así terminó esta historia. Pero dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Si te gustó esta historia, hay muchas más esperándote.